La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentan Primer Seminario Internacional Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022. Bueno, pues ante todo agradecidos por la oportunidad que está haciendo el Segundo Paso y Nuestra América, todo lo relacionado a la difusión de conocimiento. Yo soy José Javier Capera, profesor investigador, doctorante en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Universidad Confiada de la Compañía de Jesús, los Jesuitas, maestro en Sociología Política por el Instituto Dr. José María Luis Mora y soy politólogo de la Universidad de Tolima. Actualmente me encuentro trabajando en todo lo relacionado a la educación popular y sobre todo a educaciones y ruralidades en pueblos emergentes. Voy a hablar un poco acerca de lo que tendría que ser o lo que podríamos pensar como la reconfiguración, y hay que decirlo de manera muy abierta, de los pueblos indígenas y su crítica política a las democracias latinoamericanas, particularmente las democracias que, en palabras del filósofo venezolano Álvaro Márquez Fernández, tendrían que ser llamadas democracias hegemónicas o democracias partidistas o democracias de élites. Bueno, yo voy a abordar tres temáticas que se vinculan con lo que quiero asociar. Lo primero es plantear de que tenemos un escenario de derechalización de la democracia, que efectivamente los poderes tradicionales, los grupúsculos económicos y las mafias de poder se han ido incrustando en lo que siempre han tenido como el poder político y el público. Particularmente lo hablo desde mi perspectiva latinoamericanista y colombiana, en donde sabemos que no ha habido una transición de poderes hacia otros sectores no conservadores o no conservadoristas, esa sería la palabra adecuada. La segunda, pues, reconocer que la democracia latinoamericana está viciada por grupos de poder en función de básicamente la lógica neoliberal y la lógica del capitalismo extractivista, un capitalismo que procura por privatizar todo esfera, todo espacio público, pero sobre todo de generarse una ciudadanía que no sea crítica y que sea una ciudadanía normalizada, funcional a los intereses del capital y una ciudadanía que reproduzca los intereses de los poderes hegemónicos. Y la tercera, importantísima, que yo considero que debe ser una discusión abierta y que se han dado en diferentes seminarios internacionales de ALAS, la Red Copala lo viene haciendo, Claxo, entre otras, es pues una democracia consumida por unos intereses racionalistas de las élites y élites extremas, de izquierdas radicales y de derechas radicales, ¿no? Entonces aquí no podemos tampoco darnos cuenta de que efectivamente el poder político está, en palabras de la teoría crítica marxista, fetichizado, ¿no? Es un poder fetichizado porque es un poder que ya no va en función de los intereses de los grupos vulnerables, sino va en función también de la reproducción de los discursos, las narrativas, las prácticas y las formas de control y de dominación de las élites sobre los grupos vulnerables. Entonces aquí tiene sentido lo que voy a marcar, que lo menciona el filósofo venezolano Álvaro Márquez con su esposa, la doctora Soledad Díaz, sobre una democracia en función de los intereses tradicionales de las élites que niegan la lucha contrahegemónica de los grupos subalternos. Y cuando hablamos de subalternidad no retomo el discurso madonés y mucho menos de esta escuela crítica mexicana, sino de esta escuela venezolana que plantea la subalternidad como el ejercicio de los que nunca han estado en el poder pero no lo desean, sino que se dan cuenta que la manera de repensar ese poder sería desde abajo. Entonces se vuelve una democracia que muchos han denominado sustancial y que yo creo que sería importante ver como una democracia desde abajo. Una democracia crítica política y que particularmente los pueblos indígenas lo han planteado desde el pensamiento crítico latinoamericano. Y es un pensamiento que tiene, digamos, unas aristas y tiene unas críticas fundamentales, ¿no? La primera crítica es que no quiere reproducir las epistemologías tradicionales. En ningún momento les interesa hablar de primera, segunda, tercera escuela de Frankfurt, o hablar acerca de la ciudadanía liberal, o hablar acerca de las democracias o las democracias liberales, ni mucho menos de los sistemas políticos o los regímenes políticos con denominaciones anglosajonas o norteamericanas. No, se trata de una democracia y unos pensamientos y unas epistemologías que quieren hablar acerca de lo que viven las regiones más apartadas de América Latina y el Caribe.
Sí, solamente sí, cuando también este pensamiento crítico rompe con los discursos ochenteros y noventeros de aquella escuela que también fue viciada por el poder político, ¿no? La escuela tradicional estructuralista de democracia. Raúl Prebisch, ese Furtado, entre otros, y no voy a desgastarme hablando de historia económica política, ni mucho menos de historia política latinoamericana. Pues, creo que más o menos sé algo. Soy politólogo y pues vengo de una escuela muy tradicionalista en donde nunca abordaron otras democracias, sino las democracias institucionalizadas desde los grupos hegemónicos. Entonces cree que se convierte en lo que Álvaro Márquez y Jorge Alonso y Xochitl Leiva consideran como una democracia desde abajo, una democracia que va en contravía de los poderes hegemónicos, que apelan a los poderes populares y que está luchando contra el despojo de la democracia, ¿no? Un despojo de la democracia que todos lo estamos viviendo, el Estado achicado, el sector privado manipulando la política, la judicialización de la política, la extrematización y polarización de los poderes políticos y los bandos sociales, la cooptación de las instituciones públicas y privadas en función de los partidos del momento y lo peor, ¿no? La extremización, exterminio, radicalización, persecución, negación y asesinato sistemático a todo aquel que es disidente propiamente de la denuncia política y la crítica política de pensar la democracia desde abajo. Entonces, para eso es importante modular una educación para la paz. Tendríamos que plantear que los pueblos indígenas son los primeros actores pedagógicos de paz, sin recaer en el discurso idealista de pueblos indígenas por pueblos indígenas, por el contrario, con un discurso crítico y reflexivo de su propia condición. Y más adelante voy a profundizar en esta crítica al idealismo de pensar la democracia entre los pueblos indígenas, porque también ha habido una crítica, ¿no? Y tenemos el caso, con todas las necesidades y las divergencias del pueblo ecuatoriano, donde muchos autores han dicho que fue el movimiento indígena que le dio las elecciones al presidente del momento, a la derecha ecuatoriana. Ni tampoco hablaré cuando de pronto hay pueblos indígenas que han sido cooptados e iniciados por partidos de izquierda tradicional que tienen una filosofía marxista-leninista, marxista-trotskista o marxista-maoísta, ¿no? Entonces uno dice, y tendrá que preguntarse si en verdad la esencia del pensamiento, la esencia de la cosmogonía, el buen vivir y la cosmovisión de los pueblos indígenas va en función de esas narrativas y de esos discursos pues que de una u otra manera han sido y cada vez son superados. No considero que la izquierda marxista tradicionalista tenga que darnos lecciones de ética y del público. Al contrario, también nos dimos cuenta que entraron en una viciación del poder y una forma de reproducción de discursos que lamentablemente para esta época nuestra ya no tienen cabida. Hay que decirlo públicamente, lo digo porque yo soy joven investigador y cada vez uno encuentra un rechazo de la teoría crítica marxista tradicional en las universidades, en los espacios públicos y en los centros de formación y mucho menos hablar de una izquierda marxista tradicionalista en partidos políticos, porque pues en el caso colombiano el Partido Comunista pues, nunca tuvo un espacio, si lo tuvo nunca logró tener una incidencia como tal en la esfera pública. Bueno, entonces una educación para la paz, una educación de la convivencia y la armonía, y una educación que plantee los conflictos, las conflictividades, las problemáticas, las violencias y las resistencias de los territorios. Cuando hablo de los territorios, estoy hablando efectivamente de lo que tendría o podría ser los mismos pueblos, sus propias necesidades, sus propios discursos, sus propias ambivalencias. Vamos a hablar un poco, y es importante entender que los procesos de democracia indígena en América Latina Dávalos, Zulay Díaz, Raúl Funes Betancourt, Daniel Matos, Eduardo Sandoval Forero, Xochitl Leiva, Sara Coronado, un poco de teóricos, de pronto en ese seminario que es una gran apuesta, lo han escrito. Pero yo voy a hablar acerca de mi experiencia de hace 8 años, 9 años, he estado en pueblos indígenas de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Brasil, he ido a México también, tengo la oportunidad de conocer con compañeros toda la discursividad crítica y el zapatismo, ¿no? Y del Cherán y otras comunidades. Y bueno, pues es que básicamente las democracias indígenas en América Latina plantean una forma de democracia a partir de la interculturalidad de los poderes. ¿Qué quiere decir? Que no hay una cultura por encima de la otra, ni otra por encima o por debajo de una, pero sí tiene que haber una democracia que corresponde y le dé la caracterización de sus propios espacios. Tenemos serios problemas, particularmente en Colombia, de que aunque
Hay miles de legislaciones, más de 130 acuerdos nacionales e internacionales, más de 40, 50 artículos en la Carta Magna, la Constitución Política del 91. Eso no es sinónimo y no puede ser considerado que haya, digamos, una garantía real de los pueblos indígenas. No, no podemos caer tampoco en esa discusión o en esa lógica de reconocer entonces que porque se avance en materia jurídica, ya tenemos entonces una incidencia social y real de los pueblos. Por el contrario, nos damos cuenta que aunque hay miles de legislaciones, acuerdos, convenios y preacuerdos, todavía avanza el asesinato sistemático, el exterminio, el despojo territorial y la criminalización de los pueblos indígenas. Y hay que entender entonces que si vamos a plantear una crítica desde la posibilidad de una democracia en nuestra América, que sería el debate que estamos dándonos aquí, y que lo dejo abierto a todos los que nos están escuchando, es una sola cosa. Podríamos pensar unas democracias desde los pueblos indígenas, con los pueblos indígenas, para los pueblos indígenas, o unas democracias interculturalizadas que lo que plantean es que el poder popular no está en función de las instituciones, sino en función de la praxis, de las formas, los discursos, las narrativas y el ejercicio autonómico de los propios pueblos. Ahí ya todo cambiaría. Y todo cambiaría, ¿por qué? Porque pues nos damos cuenta y nos hemos dado cuenta que en medio de esto de la pandemia del COVID-19 y de otras pandemias, pues todavía los pueblos indígenas siguen viviendo pandemias más profundas, ¿no? La pandemia de la indiofobia, la discriminación radical, la pandemia de la victimización, la pandemia de las propias formas de control y criminalización de los propios pueblos indígenas, la pandemia del patriarcado, la pandemia del colonialismo, la pandemia del desconocimiento del Estado y la pandemia de las violencias estructurales, persecución, criminalización, destierro, despojo y asesinato sistemático de gobernadores y gobernadoras indígenas. Voy a hablar acerca de que existe un contexto humanitario en crisis, ¿no? Un contexto que lo que refleja básicamente es la imposibilidad de que el Estado logre garantizar. Vamos a entender que la radiografía de nuestra América refleja que los pueblos indígenas son uno de los actores más, oígalo bien y hay que decirlo públicamente, ya se ha dicho, y lo dicen las organizaciones internacionales, la ONU, la OEA, la Corte Americana de Derechos Humanos, amenazado y en peligro de supervivencia y pervivencia. Cuando nos damos cuenta entonces que los gobiernos nacionales, los gobiernos locales y particularmente el gobierno colombiano de Iván Duque lo que hace es acabar con toda forma de resistencia, vulnerar, privatizar las tierras de los pueblos indígenas, criminalizarlos y, en el peor de los casos, buscar las formas de control autoritario sobre ellos. Y también hay que reconocer que hay pueblos indígenas dentro de la simbología de los pueblos y las denominaciones, y retomo algo de Raúl Sivecki o Sivecki, como puedan, Sivecki, como lo quieran pronunciar, y es que hay multiplicidad de pueblos indígenas sistémicos en función del Estado, pueblos indígenas sistémicos que están radicalizados en sus territorios, pueblos indígenas coloniales y colonizados, que son pueblos indígenas que juegan en la lógica de los partidos del momento, y pueblos indígenas funcionales al Estado moderno, colonial, capitalista. Entonces, de toda esa diversidad de pueblos indígenas, nos estamos dando cuenta que en el fondo todos han sido y siguen siendo vulnerados. Y es que entendemos que los gobiernos locales y los gobiernos nacionales lo que han hecho es con las comunidades negarles la posibilidad. Y por más que haya fallos internacionales, por más que haya acuerdos internacionales, por más que haya sentencias, todavía el panorama de exterminio, de despojo y el panorama de pérdida de tierra de pueblos indígenas, de asesinatos, es real. A uno le parece preocupante, y lo digo yo, cuando uno va a las comunidades, a los resguardos, y uno encuentra que los tejidos sociales de los pueblos indígenas se están acabando, que las iglesias les han hecho mucho daño, que las instituciones con los programas sociales asistencialistas los han convertido, y perdónenme la expresión, en mendigos, mendigando espacios y situaciones del público. Entonces, si hay algo que tenemos que darnos el debate nosotros en este seminario abierto, es que ¿cuál es el sujeto político? ¿Cuál es esa figura? ¿Cuál es esa lógica que está generando el propio Estado? Si son los primeros que generan formas de discriminación, persecución, radicalización, racialización. Y entonces nos estamos dando cuenta que estamos viviendo un momento sumamente complicado.
Sumamente complicado porque es que, por más que se hacen comisiones indígenas, todavía existe una violación sistemática y prolongada de derechos humanos, amenazas, ataques a líderes y comunidades indígenas. Curiosamente, voy a mostrar más adelante unos pequeños cortos para que ustedes se den cuenta del trabajo que hacemos nosotros como Red Copala. Lo venimos haciendo de manera voluntaria y sin recursos internacionales, ni mucho menos paraestatales o nacionales. Bueno, es que los pueblos indígenas, en medio de toda esta pandemia del COVID-19 y de las violencias, y en medio también del desconocimiento latinoamericano, siguen viviendo y reexistiendo, díganlo bien, desde sus propias cosmovisiones, desde sus propios ejercicios del derecho mayor, la educación, la salud, el buen vivir, el Sumat Katuay y otras denominaciones, desde sus propias formas ontológicas. Y todavía siguen planteando entonces distintas acciones que lo que permiten es reexistir. En Colombia, particularmente en Colombia, 160 abuelos indígenas, que son los mayores, son los que conservan la filosofía, tuvieron que vivir el peor de las pandemias, el asesinato, de la violencia. Nos damos cuenta que las guerrillas en Colombia y los grupos paramilitares tienen azotados los territorios indígenas. Cuando sabemos que llega la pandemia del COVID y entonces el sistema colombiano de salud no les garantiza y ellos tienen su propio sistema propio de salud, no logran coincidir, entonces pues los pueblos indígenas vivieron en medio de riesgo de sobrellevar la pandemia y la pandemia arrasó tanto que en uno de estos escenarios 7.093 indígenas fueron contagiados, 244 fallecidos. Los mayores de 60 años, los que conservan la filosofía, los que hablan la propia lengua, los que se encargan de transmitir la semilla. Pierde entonces 5.200 recuperados. Pero entonces nos damos cuenta de que no solamente la pandemia, sino también la violencia. 630, a partir de los 230 líderes indígenas han sido asesinados en los últimos 10 años. Profundo. Y cuando nos damos cuenta que son líderes indígenas que tienen cargos directivos o mal llamados cargos de organización popular, están acabando con la base sociopolítica, socioorganizativa y popular de los pueblos. Y acabar con un líder es sacar a una persona que tiene 30, 40, 50 años de trabajo comunitario, que es lo más difícil, que la gente, coloquialmente, como dicen los muchachos, le copie, que la gente se sume, que la gente confíe en usted. Eso es acabar con todo un proceso de tejido político y de tejido organizativo. ¿Qué es lo que entendimos? Pues que cada pueblo tiene su memoria, que cada pueblo en América Latina, nuestra América, vive en medio de poder sobrellevar sus propias lenguas, sus propias narrativas, pero sobre todo de no dejarse mercantilizar, cosa que es difícil, ¿no? Vamos a entender en Colombia de los 116 pueblos indígenas, hay 14 pueblos que no han sido reconocidos. Y los demás pueblos viven en medio de la supervisión del control político, burocrático, político, administrativo, político, territorial de las élites, de las instituciones. Entonces nos damos cuenta efectivamente y retomamos, es que los pueblos indígenas han vuelto y han propuesto volver a la ley de origen. El deber de la palabra, volver a la coca, dentro de su punto de vista espiritual, volver otra vez a reorganizar los barrios, los cabildos, que son formas de organización propia de los pueblos, volver otra vez a su cosmovisión y sus tradiciones y prácticas ancestrales, como una forma de reexistencia. Nos damos cuenta dentro del panorama, son datos de la UNIC, de los 115 pueblos indígenas, 11.922 comunidades fueron afectadas, 775 resguardos indígenas, 535.000 familias. Tuvimos 74% con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela, 5,5% de conflictos producto de los intereses en la frontera. Entonces, ¿qué podemos entender? Que efectivamente los contagios no solamente eran del virus, sino también contagios producto de los brotes sistemáticos de violencia y que deje que se lo públicamente las guerrillas y los grupos paraestatales y paramilitares azotan a los pueblos indígenas, porque son grupos que cohabitan y existen en su territorio. Hay algo que tenemos que nosotros entender y reconocer, es que por más que se hacen esfuerzos, todavía tenemos un panorama en nuestra América y particularmente en Colombia, donde los pueblos indígenas están desconectados de lo público, donde los pueblos indígenas no tienen un punto de necesidad, donde los pueblos indígenas y volvemos, ¿no?, como guardianes de la vida, como cultivadores de la paz, pues siguen siendo azotados.
Y más cuando nos damos cuenta que las mismas élites lo que han hecho es ingresar a las comunidades, ingresar a los resguardos, ingresar a las organizaciones indígenas, contaminarlas con el discurso del poder, de la burocracia, de los proyectos y dividirlos. Entonces nos damos cuenta efectivamente de algo que es sumamente terrible, ¿no? Y es que el gobierno nacional, por más que haya generado políticas, la primera política que hizo fue la política de cada vez privatizar los resguardos, cada vez no dar titulación de tierras masivas, cada vez negar sus propias formas de derecho a educación y cada vez entonces contarlos con pequeños estrados políticos, pequeñas tortas políticas, pequeños espacios de burocracia. Y esa es una lógica que les ha entrado muy bien y el gobierno lo ha hecho de manera excelente, que sí, va con la peor de todas las industrias de la necesidad y la miseria. Y es entonces hace que el pensamiento crítico y de acción y la parálisis se pierda. Y eso hay que entender una cosa, y eso hay que dejarlo de manera muy abierta, y es lo siguiente, que los pueblos indígenas viven en medio de la orfandad, de la discriminación y de la pobreza sistemática, de que desde la privatización de las semillas, los agroquímicos, desde los modelos extractivistas de las minerías grandes y las transnacionales, lo que han hecho es despojarlos de sus tierras. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues que se pierde básicamente el espacio espiritual de ellos, se pierde sus propias formas de educación y comunicación, se pierde la lengua, se pierden las narrativas, se pierden las formas de organización, se pierden los derechos propios y el derecho mayor. Entonces, ¿qué es lo que hemos entendido? Y dejarlo muy claro y que se lo lleven, ¿no? Eso es parte de mi sentir. Y es lo siguiente, oiganlo bien, es que las comunidades indígenas viven en medio de 4 situaciones reales. Grupos violentos, instituciones coloniales en función del Estado moderno y las élites, un modelo económico que no les permite crecer ni desarrollarse porque va en contra de su cosmogonía. Y lo último, bueno, pues que es un movimiento azotado y que ha sido utilizado por los partidos tradicionales. Lamentablemente esa es la realidad. Entonces, por más que se hagan sistemas y por más que se hagan filtros y por más que se hagan modelos, caracterizaciones, políticas públicas, todavía seguimos en medio pues, de todas las pandemias, en medio de lo que hemos denominado como una situación crítica y sistemática de vulneración de derechos y de exterminio sistemático de los pueblos. Aquí ustedes se pueden dar cuenta cómo la pandemia azotó a los pueblos. Todos los pueblos fueron contaminados en algún momento. Y cómo efectivamente faltaron no solamente recursos, porque la plata siempre está, se pierde, pero también hubo una negligencia institucional, una negligencia estatal y un desconocimiento de lo que tenían que hacer los pueblos. Pues de pronto hacer lo que querían hacer los pueblos, pero como el gobierno no entiende, no escucha, no le interesa en muchos casos, pues entonces nos damos cuenta que efectivamente vivimos en una democracia, y vuelvo a retomar, que ha sido viciada por las élites, como lo decía en mi primera tesis, y una democracia que lo que reproduce, según Álvaro Márquez Fernández, y hay que dejarlo muy claro, es la reproducción del poder moderno colonial en función del despojo de la democracia, es decir, en función de que la democracia se convierta en pequeñas instituciones estructuralmente vinculantes a las élites. Y nos damos cuenta cuando entendemos que el abandono institucional del Estado, el proceso de paz estático, el narcotráfico, el conflicto armado, la privatización de las tierras, la colonización de las élites y de los líderes indígenas, la privatización de los mismos, la pérdida de la cosmovisión, la crisis de la espiritualidad de los pueblos es profunda. Esto es algo que no podemos negarlo, y negarlo sería ir en contravía. ¿Qué es la propuesta de los pueblos dentro del punto de vista de las democracias? Pues yo lo decía, ¿no? La interculturalización de las democracias podría y tendría que verse también con retornar a la filosofía de los mayores, retornar a la autodeterminación y autonomía de los pueblos, retornar en contra de las violencias estructurales e ir en contravía, pero de su propio proyecto, de sus formas de organización autonómica, sin que, como decía por allí Lorenzo Muelas, que fue un constituyente de los pueblos indígenas en la Constitución del 91, perdón la redundancia semántica y teórica, pero lo decía muy claro, es que los pueblos indígenas tienen que pensar para ellos, no tienen que esperar nada de las élites, no hay que esperar, porque por más de 500 años han esperado y todavía siguen viviendo distintas formas de exclusión radical. ¿Qué entendimos? ¿Qué entendimos? Pues entendimos que efectivamente no se trata de un distanciamiento solamente, sino también se trata de reconocer que el Estado tiene un desconocimiento y no le interesa, pero sí profundiza en un modelo de exterminio sistemático contra los pueblos. Aquí se encuentra
Este es el último que se sacó en diciembre, septiembre, enero, diciembre, sobre las afectaciones de los derechos humanos en pueblos indígenas. 1.656 casos de abuso sexual, de seguimiento, de secuestros, de retenciones ilegales. Y nos damos cuenta cómo viene aumentando de 1.656 casos a septiembre a 12.000 casos, en donde han habido comuneros, comuneras, resguardos colectivamente desaparecidos, confinados, atentados, amenazas colectivas, agresiones físicas, abusos sexuales, afectación del territorio, despojo, homicidios, intimidación, omisión del Estado, desnutrición. Tenemos un serio problema estructural de violencias que afectan sus autonomías. ¿Qué nos dimos cuenta? Pues que por más que se hacen consejerías, todavía carecemos de medidas de hechos. Y que por más que se medidas de hecho, entonces terminamos en los paros que se pasaron desde enero, febrero y marzo en Colombia, en mitad de año, donde paramos por 2 o 3 meses, pero en el fondo el gobierno siguió profundizando en su modelo de despojo profundo. ¿Qué entendimos? Pues que hacemos un llamado a la precaución, ¿no? A la previdencia, al buen vivir, a retornar. Y los pueblos lo tienen muy claro, ¿no? Aislarse del mundo occidentalizado, del poder político fetichizado y de las élites y volver otra vez a resguardarse. Suena como un acto eminentemente radical, pero los zapatistas lo hicieron, ¿no? Se radicalizaron hasta llegar a un punto de ser autonómicos y hacer sus propias formas de resistencia. Con toda la persecución paramilitar y privada que viene haciendo el gobierno, y déjeme decirle la cuarta T contra ellos. Yo como soy colombiano, pero tengo grandes colegas que trabajan en centros de derechos humanos y me dicen y me muestran los datos y la información y los testimonios. Entonces no todo gobierno que dice ser de izquierda sean gobiernos evidentemente que respeten y que le garanticen a los pueblos sus propias formas autonómicas de organización y resistencia. Ahí entramos en la ambivalencia. ¿Qué entendemos? Que hay que retomar la dinámica colectiva popular desde abajo, que las democracias populares no pueden quedarse en la lógica eminentemente de arriba, sino que tienen que pensarse desde ellas, que no hay que reproducir discursos basados en filosofías que no responden al sentir pensar de los pueblos, pero que sí hay que reconocer que son partes no elementales para la reestructuración. Nosotros como Red Copala lo venimos haciendo, ¿no? Venimos trabajando, venimos haciendo informes, tenemos una revista académica, hemos hecho distintos boletines de denuncias sobre pueblos indígenas, migrantes, desaparecidos, exiliados en América Latina y el Caribe, hemos mostrado investigaciones de hecho, hemos articulado con redes transnacionales de Europa, África, Asia, Estados Unidos, hemos articulado las filosofías y los lenguajes propios, hemos hecho libros. Y recordé que este libro lo hicimos con la Universidad de los Andes de Venezuela sobre los discursos de la descolonización de los pueblos indígenas y las democracias pensadas desde la interculturalidad de los pueblos. Y bueno, pues algo que yo quisiera mencionar para finalizar mi intervención es lo siguiente, ¿no? Tres cositas. Lo dejo muy claro, ¿no? Y lo dejo para que todos lo busquen. Es muy bueno que nos leamos esta nota. Lo dejo claro. Sobre uno no puede esperar nada de los pueblos indígenas, de las élites colombianas contra los pueblos indígenas. Lorenzo Muelas, el que yo decía constituyente, uno no puede esperar que alguien que no sea indígena haga algo por nosotros. Y también quiero mostrar parte de todo ese panorama de indiofobia, en donde nos damos cuenta que los grandes medios de comunicación, su cuarto poder, sigue mostrando y eminentemente criminalizando a los pueblos indígenas. Aquí nos damos cuenta con una rectificación que la Corte Constitucional de Colombia envió hace séptimo día, un programa de Noticias Caracol, Caracol Radio y Caracol, en donde pues se le pide que por favor muestre en verdad qué sucede en los resguardos, ¿no? Y bueno, tenemos muchos problemas más y muchas situaciones profundas de desconocimiento. Los invito a consultar a todos y todas, ¿no? Los boletines de la Red Copala. Nosotros como Red Copala hemos hecho un trabajo sumamente dispendioso, pero sumamente comprometido con los pueblos, en donde en cada uno de nuestros boletines le damos un espacio de negociación. Yo quiero terminar con una denuncia pública y dejarlo muy claro, y espero que no me cueste un proceso jurídico, porque también he sido yo víctima de la judicialización del poder político colombiano, víctima de las élites, y bueno, por denunciar y por trabajar desde abajo y en función de otras formas de democracia, y es que el monumento indígena que Intilamen y Bagué Tolima lo hicieron hermanos y hermanas indígenas y otros actores para reivindicar la crítica a todas esas formas coloniales de violencia que ponen en los monumentos, en las estatuas. Se pusieron la memoria de un gran líder cacique
Manuel Quintín Lame del Tolima, y a los 2 días el secretario de gobierno lo manda a sacar, porque dice que eso va en contra de la imagen política local de la ciudad de Ibagué. Entonces, de esa manera estamos, que las propias formas de gobierno, las propias autoridades irrumpen cualquier forma de resistencia propia de los pueblos para poder de ellos existir, sobrellevar la crisis sistemática de la civilización y de todo un capitalismo descompuesto. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y bueno, cualquier cosa estoy acá disponible para diferentes dudas y siempre agradecido con el espacio que nos hace Ramón y todo el equipo de Segundo Paso, de la Fundación, el trabajo tan brillante que vienen haciendo. Cuenten con nosotros. La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentaron Primer Seminario Internacional Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022.